Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está escuchando bien? Escucho. Vale, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con este pequeño taller del día de hoy, que es de introducción a la programación. Eh, Dimos un poquito de tiempo para que se vayan uniendo más personas. Entonces, directamente comenzaremos. Les voy a compartir la pantalla y comenzamos. Ok. En teoría se debería poder ver. Sí, es que estaba verificando eso. Vale. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Espero que el taller les sea de agrado, que les sea de mucha utilidad. He intentado enfocarlo sobre todo a los estudiantes de introducción a la programación, viendo los temas que vienen, bueno, en las próximas semanas y que a veces se complican un poco. El taller de hoy va a ser sobre lo que es un array y vamos a ver un poquito más, ¿ok? Antes, bueno, vamos a repasar un poco de teoría. Ya sé que a muchos no les gusta la teoría, ya que es aburrido. La mayoría les encanta directamente programar, pero bueno, necesitamos un poquito de teoría para entender previamente todos los conceptos y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque vamos a hacer un poco de código también, para que no se vayan solo con unas cuantas explicaciones teóricas. Vamos a ir rápidamente qué es una variable, la gran mayoría ya debe saberlo. Una variable es, bueno, una definición más formal es una variable está formada por un espacio y un nombre simbólico donde dicho espacio contiene un valor, ¿verdad? Esta es una definición mucho más formal, un poco más compleja. Le gusta mucho más la segunda, que es un almacén que permite guardar un valor que luego utilizaremos en nuestro programa. Es más sencillo y la verdad es la definición que me gusta manejarla más, pero cualquiera de las dos es correcta. Durante las clases pudieron ver que hay varios tipos de datos, especialmente en Java. Datos como por ejemplo int, char, double, boolean, string, que son, bueno, hay más, pero esto se puede decir que son los más utilizados, ¿verdad? En los ints ya sabemos que son para guardar enteros, char para guardar un solo carácter, double que nos permite guardar números con decimales, boolean para valores de verdad y falsedad y los strings que nos permiten guardar cadenas, ¿no? Hay más, algunos ejemplos rápidos puede ser un short, un long, un float y bueno, incluso algunos que nosotros mismos creemos, ¿no? Pero estos son los que vemos cuando estamos iniciando en la materia y los que de hecho más van a utilizar a lo largo del semestre. Pero estos valores, estos tipos de datos, ya sabemos que los utilizamos para crear una variable, pero tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es ese problema? Es que las variables solo nos permiten guardar un valor, ¿verdad? Por ejemplo, un solo número. Obviamente el número puede ser gigante, pero pero al final es solo un número. Puedes guardar una cadena de, bueno, una gran cantidad de caracteres, pero solo puedes guardar una cadena. Puedes guardar un valor booleano, pero solo uno. Y el problema se presenta ahí a la hora de usar variables. ¿Qué pasa si yo quisiera guardar más de una cadena? ¿Qué tal si yo necesitara guardar una lista de nombres? Tal vez algunos me dirán, pues creo muchas variables string, ¿no? Para guardar todos los nombres que voy a necesitar. Sí es una solución, pero el problema viene cuando, ¿qué tal si la cantidad de nombres que vas a guardar es gigante? No lo sé, un número de 100.000 nombres. Crear 100.000 variables de tipo string en tu código, aparte que sería un trabajo bastante moroso, eh, te confundirías bastante, ¿no? Porque tendrás que encontrar 100.000 nombres para tus variables, declarar manualmente 100.000 variables, entonces es un problema. Para esto, los lenguajes de programación, en este caso Java, nos presenta una solución, lo que se conoce como las estructuras de datos, que nos permiten utilizar datos de forma particular para luego ser utilizados de forma eficiente. ¿Okay? Esta definición es bastante sencilla, no tiene muchas palabras técnicas y describe muy bien lo que nos permiten hacer las estructuras de datos, que nos permiten guardar datos, varios datos en una sola variable, se podría decir. Hay muchas estructuras de datos, pero hoy nos vamos a enfocar en la que es un array. ¿Ok? Una raíz se puede decir que es la más básica, es la base de todas las demás, y si comprendemos esta, las demás se nos van a hacer mucho más sencillo. Un array es una estructura que nos permite guardar un conjunto de variables del mismo tipo, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tienen que ser del mismo tipo, simulando la idea de una lista de un tamaño específico. ¿Ok? Entonces va a ser una lista que guarda variables del mismo tipo y la lista tiene que ser de un tamaño específico. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, esos dos detalles. Todas las variables que se guarden tienen que ser del mismo tipo y el tamaño tiene que ser definido a la hora de crear dicho array. Por ejemplo, unos cuantos ejemplos visuales, un array de enteros, ¿no? Esta sería la lista de tamaño 4.
tenemos en la posición 1 el número 4646, en la posición 2, bueno, no los voy a leer los números porque aquí ya son mucho más grandes, pero podemos ver que en cada posición se está guardando un número, ¿no? Entonces, ahora en una sola variable, en una sola estructura, podemos guardar muchos enteros. En este caso estamos guardando 4, pero el límite es inmenso, entonces nos simplifica bastante. Un array de strings, como el ejemplo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Si yo necesitara guardar 100.000 nombres, me creo una lista de 100.000 espacios y en cada posición podré ir guardando un nombre. Entonces, el tipo del array, vamos a ver más adelante en el código, puede ser del tipo que nosotros queramos. Esa es la suerte que nos presenta Java, que no nos pone ninguna restricción a la hora de crear nuestros arrays en cuanto al tipo de dato. Un pequeño detalle que aquí es donde veo mucha confusión cuando es la primera vez que están empezando en la programación, es que tenemos que aprender a contar correctamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a contar, especialmente hablando de posiciones, el primer número no va a ser el uno, es el que estamos acostumbrados, ¿verdad? Incluso cuando estamos enumerando gente, el primero va a ser el uno, el segundo, el tercero, ¿verdad? En la programación no, el primer valor va a ser el cero, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la primera posición de la lista o del array, cualquiera de los dos nombres es válido, va a ser la posición cero, no la posición uno, como estaba en los anteriores ejemplos, ¿ok? Obviamente si empieza en la posición cero, la siguiente va a ser la uno, la 2 y la 3, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque esto puede hacer que nuestro código presente errores si no contemplamos este pequeño detalle. Entonces tenemos que tenerlo muy bien guardado en la cabeza, que la primera posición de un array va a ser la posición cero. Y en la gran mayoría de estructuras de datos, la primera posición va a ser la cero, por no decir prácticamente todas. Y bueno, ya que hemos hecho una pequeña introducción teórica, vamos a comenzar con lo que es la programación como tal. Antes de empezar la sección de programar, la sección de estudio, que bueno, es donde estamos actualmente, en el taller y estamos todos unidos en el chat de voz, si suben un poquito hay una sección que dice talleres, pero que es un chat de... Bueno, es un chat, no es un canal de voz. Entonces, si hay dudas a la hora de la presentación o durante la parte del código, que es donde más confuso, pueden escribirlas en esta sección, la que dice talleres, o si es que se animan también pueden encender su micrófono y comentarlo directamente por voz. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Ok, porque a veces la idea de este taller, ¿no? Que aprendamos, no que yo simplemente les diga tienen que hacerlo de esta forma y ya se vayan. Entonces, si tienen dudas, escríbanlas con toda la confianza del mundo en la sección de talleres, ¿ok? Que se las voy a responder lo más pronto posible. Y también, ya saben, pueden activar su micrófono. Entonces me voy a salir un momento de la presentación y vámonos al código. Tengo un proyecto creado, lo vamos a hacer en Vue.js ya que nos permite verlo más sencillo. Y nos vamos a crear una clase. Le vamos a poner simplemente ejemplo. Y ya vamos a entrar para poder hacer todo el código que necesitemos. Vamos a borrar, ya sabemos que todo esto no es necesario mantenerlo. Y vamos a ver varios aspectos de un array. ¿Qué aspectos vamos a ver? Primero vamos a ver cómo crearlo, cómo crear un array. Los voy a hacer dentro de métodos. Luego, ¿qué vamos a ver? Public void. Cómo acceder a sus valores. Luego vamos a ver cómo modificar sus valores. ¿Ok? Esas son las tres primeras acciones que vamos a ver. Después, si alguien tiene la curiosidad de tal vez se le ocurra algo más, podemos verla claro después de estos ejemplos. Pero vamos a ver los tres principales, que es cómo crear uno, cómo acceder a sus valores y cómo modificar sus valores. ¿Ok? Para crearlo es bastante sencillo. Si recordamos un poco cuando estábamos empezando la programación y nos dijeron, ¿verdad? Cuando tú tienes que crear una variable, necesitas dos cosas sí o sí. Necesitas el tipo de dato, un entero en este caso, y un nombre, ¿verdad? Num. Y el punto y coma típico de Java. Entonces, cuando estás empezando, te dicen, estos dos son obligatorios, ¿no? No puede existir uno sin el otro. Si borras el tipo, te va a dar un error porque te dicen no es una sentencia. Si borras el nombre, te va a decir igual es otro error, ¿no? No es una sentencia. Entonces, sí o sí tienen que ir de la mano ambos. Entonces, ¿cómo creo un array? ¿No? Porque esto es una variable. Para definir un array es muy sencillo, simplemente añadimos los corchetes, ¿ok? Este simbolito se le denominan corchetes y pueden añadirlo antes del nombre
o después del nombre. Cualquiera de las dos posiciones es completamente válida y va a significar lo mismo, ¿ok? Java lo va a entender como un arreglo. Entonces pueden ponerlo antes, pueden ponerlo después, depende completamente de ustedes. A mí me gusta más ponerlo antes, pero no va a afectar en nada al funcionamiento, ¿ok? Entonces, ya que hemos declarado el array, le estamos diciendo a Java, no es como declarar las intenciones de nuestro código. Le vamos a decir, queremos tener un array. Pero, como les dije previamente, necesitamos dos cosas, ¿verdad? El tipo, en este caso le estamos diciendo que va a ser de enteros. Vamos a decir números para que tenga más sentido. Y también tenemos que decirle un tamaño, ¿verdad? ¿Cómo le indicamos el tamaño que va a tener este array? Esto es un poquito más complejo. Tenemos que decir new int y los corchetes, ¿ok? Me está dando un error porque me dice la dimensión de tu array no está presente, está perdida. Porque me falta colocarlo en esta sección. Entonces yo le puedo decir, quiero un array de 20. Le damos a compilar y vemos que ya no da ningún error. Entonces, esta es toda la estructura, toda la sentencia para crear un array. El tipo, los corchetes que ya saben que pueden estar antes o después del nombre, el nombre del array, el símbolo de igual y la palabra new. Nuevamente, el tipo de dato. Y entre llaves, y entre corchetes, el tamaño que va a tener nuestra lista. Obviamente este tamaño no puede ser un número negativo. No nos va a dar ningún error aquí, pero si colocamos un número negativo no tiene sentido, ¿verdad? No puede haber una lista con espacios negativos. Podemos colocar números bastante grandes, como hace un momento dijimos 100.000. Todo va a depender de qué necesites para tu código, ¿no? No hay un valor específico, tú puedes colocar el que quieras dependiendo de las circunstancias y lo que necesites. En este caso vamos a colocar simplemente 10. Este sería un array de enteros. Para crear, por ejemplo, un array de strings, la estructura es la misma. Podemos poner nombres igual a new string y el tamaño 10. Ahora hemos creado un arreglo de strings y esta estructura sirve para cualquier tipo. Double, los corchetes, puede ser números con decimales. Recuerden que el nombre puede ser lo que ustedes deseen. New double y le ponemos el tamaño. En este caso ya hemos puesto 10, coloquemos otro, 5. Entonces, como pueden ver la estructura, una vez que aprendes cómo crearlo, después si quieres crearlo con otro tipo es simplemente cambiar esta parte y esta parte por el nuevo tipo que necesitas, ¿verdad? Enteros, strings, double y como dijimos previamente el valor que quieras, no hay ninguna restricción. Entonces, así de sencillo podemos crear un array. Pero, ¿cómo podemos asignar valores? Eso estoy olvidando. Voy a asignar valores. Porque ya, ok, tenemos la lista creada, ¿no? Son en este caso 10 posiciones, en este caso igual 10, en este 5, pero es una lista sin ningún valor, no tiene ningún valor, no tiene nada, es una lista vacía, ok, es como si fuera un escritorio con 10 cajones en los cuales no hay nada. ¿Cómo puedo colocar cosas en esos cajones? Es bastante sencillo también, vamos a crear un arreglo, vamos a hacerlo con enteros, números, va a ser igual a new int, y le decimos, por ejemplo, en la posición 0, quiero que guardes el número 5. Y así de sencillo ya hemos guardado algo. Recuerden que tenemos 10 posiciones, que es la que le estoy diciendo a la hora de crearlo. Entonces en la posición 0, porque es la primera, podemos guardar el número 5. No necesariamente tenemos que hacerlo en orden. Podemos ir a cualquiera, por ejemplo la 7, y guardar igual otro número. Entonces, así de sencillo podemos ir guardando valores en nuestra lista. Obviamente tiene restricciones. No podemos, si estamos diciendo previamente que vamos a guardar enteros, ¿verdad? Porque a la hora de crearlo lo pusimos explícitamente acá. Si colocamos otro valor que no sea un entero, por ejemplo un nombre o una cadena, nos va a dar un error. Al igual, ¿verdad? Que cuando nosotros creábamos variables como int num y le decíamos igual a una palabra, igual hola, esto nos daba un error, ¿verdad? Porque como Java ya saben es de tipado fuerte, si aquí le estamos diciendo entero, tenemos que guardar sí o sí un entero. Por eso nos está dando un error. Y en los array, la regla sigue siendo vigente, ¿ok? Eso no cambia en nada. Entonces sí o sí tenemos que guardar enteros. Ahora, si yo quisiera guardar strings, pues me creo un array de strings, ¿no? Nombres igual a new string.
de tamaño 5. Bueno, ya hemos hecho uno de tamaño 5, hagamos otro diferente, tamaño 3 por ejemplo. Nombres en la posición 0, quiero que sea igual a Fer. Entonces, me comió una S, disculpen. Ahora puedo guardar cadenas, ¿verdad? Porque lo dijimos aquí previamente. Y esta misma lógica aplica con cualquier array que podamos crear, ¿ok? Entonces, así de sencillo ya sabemos cómo crearlo y cómo asignar valores. Ahora, ¿cómo puedo acceder a sus valores, verdad? Porque como dijimos, aquí es como si tuviéramos un escritorio con 3 cajones. Ya estamos guardando valores en esos cajones, pero ¿cómo yo puedo hacer para obtener esos valores? Como, por ejemplo, yo podría abrir el cajón y sacar lo que tiene dentro, ¿no? Y es bastante parecido a la parte de asignar. Vamos a crear nosotros. Para hacerlo diferente, vamos a hacer de double. Vamos a poner números con decimales. Va a ser igual a new double. De tamaño 15 para que sea diferente. Y digamos que vamos a guardar un valor en la posición 0. Números con decimales en la posición 0 va a ser igual a 5.5. Valor al azar, ¿ok? Simplemente para el ejemplo. Entonces, en el cajón 0, en la posición 0 de la lista, hay un número guardado, el 5.5. ¿Cómo puedo acceder a ese valor? En este caso, podemos imprimirlo en consola para que se pueda ver después el ejemplo a la hora de ejecutarlo. Podemos decirle, bueno, vamos a guardarlo en una variable. Double, le vamos a poner aux. Y ahora quiero obtener este valor, ¿no? Simplemente le digo de qué lista quiero obtenerlo. En este caso serían los números con decimales, porque este es su nombre. Y qué valor de qué posición queremos obtener. En este caso es la 0. Ok, entonces obtenemos el valor de la posición 0 y lo guardamos en esta variable. Entonces la podemos imprimir para poder visualizar su valor. Y bueno, si nosotros accedemos, por ejemplo, a la posición 5, nos va a dar el valor 0.0. Porque cuando ustedes crean un arreglo de doubles, todas las posiciones que tú no le des un valor, se van a poner valores por defecto que va a ser 0.0. ¿Ok? En el arreglo de enteros, todas las posiciones se van a poner el valor 0. Entonces, si pides la posición 5, a la cual no le hemos dado ningún valor, ¿verdad? Nos va a devolver 0.0, por si acaso. Si es que tenían la duda. Entonces, no te va a dar ningún error ni nada por el estilo. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo puedo modificar un valor? O, volviendo al ejemplo del escritorio, ¿cómo puedo abrir un cajón, sacar lo que tiene dentro y colocar algo nuevo? Pues nos vamos a crear un arreglo de strings, le vamos a poner palabras, va a ser igual a new string de tamaño 12. Y digamos que en la posición 7 se ha guardado un nombre, Juan. Digamos que por X o Y motivo en mi código, en algún momento yo quiero cambiar el valor de la posición 7. Ya no quiero que sea Juan, digamos que ahora quiero que sea Pedro. Por algún motivo, tal vez se ha eliminado ese nombre de la lista, tal vez ya no lo vamos a utilizar más, tal vez han cambiado las posiciones, entonces yo quiero modificar el nombre de la posición 7 y colocar Pedro. ¿Cómo lo haría? Coloco palabras, que es el nombre de la lista, la posición 7 y el nuevo nombre. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es necesario hacer una operación, digamos, de eliminar este valor. Directamente lo podemos reemplazar. Como le estamos diciendo a la posición 7, un nuevo valor, lo que ya va a hacer es perder el antiguo valor y asignarle el nuevo. Entonces, asignar valores, modificar valores es igual, muy parecido al proceso de asignar un valor. Se puede decir que es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 operaciones básicas con un array: creación, asignación, acceso y eliminación, perdón, y modificación. ¿Ok? Si alguien se pregunta si se puede eliminar, voy a eliminar un valor. No hay una acción como tal que sea eliminar una posición. ¿Por qué? Vamos a crearlo ahora para hacerlo diferente de booleans. Vamos a poner lista igual a new boolean. ¿Ok? No hay una operación que sea como tal eliminar un espacio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya dijimos previamente que la lista tiene que ser de tamaño 7.
Entonces no se puede modificar ese tamaño. No podemos añadir nuevas casillas ni podemos eliminar casillas. Sí o sí tiene que mantenerse con un tamaño 7. Entonces, esta es una operación que no se puede realizar. No se puede realizar la eliminación de una posición. Una alternativa sería, por ejemplo, colocar un valor de falso en el booleano. Si esto fuera de enteros, lo vamos a hacer de enteros. Colocar un valor de 0, ¿no? Entonces esto sería lo más parecido a lo que tendríamos de eliminar un valor. Pero eliminar una posición como tal, por ejemplo, que la posición 5 deje de existir, no se puede en los arrays porque es de tamaño fijo. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver un último ejemplo. Error en posición. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un int. Lista. Va a ser igual a new int. De tamaño, pongámosle un tamaño 6. Bueno, para que se pueda acceder a todas las posiciones le vamos a poner 3. Entonces, digamos que en la posición 0 yo quiero guardar un 1. En la posición 2, perdón, en la posición 1 yo quiero guardar un 2. Y en la posición 2 yo quiero guardar un 3. ¿Ok? Simplemente los números en orden ascendente. 1, 2, 3. ¿Cuál es el problema? Hay algo muy típico que cometen cuando están recién aprendiendo lo que son los arreglos. Es acceder a una posición inválida. Una posición obviamente inválida es un número negativo, ¿no? Una posición de -1 en Java no existe. Ok, esto te va a dar un error porque el -1 no es un valor válido para las posiciones. Ahora, si tú colocas, por ejemplo, un valor de 3, esto nos va a dar un error. ¿Y por qué? Recordemos que la lista es de tamaño 3. ¿Ok? Significa que tiene 3 casillas, 3 cajones, 3 espacios donde podemos guardar valores. Pero nosotros comenzamos a contar desde el 0, entonces este sería el primer espacio, el segundo espacio y el tercer espacio. Entonces, como pueden ver, los 3 espacios ya han sido ocupados. Si yo coloco posición 3 es como si quisiera acceder al cuarto cajón, pero no existe, ¿verdad? Porque dijimos que es de tamaño 3. Entonces, esto nos da un error. Nos va a dar un array fuera de los índices permitidos, una traducción aproximada del error que nos va a dar Java. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Una pista muy fácil para identificar cuál es el valor máximo que puedo colocar acá va a ser uno menos que el tamaño de la lista. ¿Ok? Si el tamaño de la lista es 3, el valor máximo que podemos colocar acá es 2. Si por ejemplo tuviéramos una lista, le vamos a poner nombres, igual a new string de tamaño, no sé, 80, la máxima posición sería 79, ¿verdad? Vamos a poner un nombre, Pedro. La regla es igual, uno menos que el tamaño. Entonces la posición máxima es 79. Si colocamos 80, esto nos va a dar un error. Obviamente no te da un error acá, porque Java no analiza esta situación como tal. No va a decir, ok, 80 sobrepasa el límite del arreglo. Esto no te va a dar un error a la hora de escribir tu código. Si yo compilo, me da, ven, no hay errores de sintaxis. ¿Dónde me va a dar el error? A la hora de ejecutar mi código. El código se va a cortar directamente. Entonces, obviamente si colocas un 81 peor, ¿no? Si 80 ya no funciona, 81 peor. El máximo valor va a ser uno menos que el tamaño del array. Y bueno, eso sería el error más común que ocurre a la hora de recorrer un array. Es que en la posición siempre colocan un índice, el cual es erróneo. Se pasan por un valorcito y pues bueno, deja de funcionar correctamente el programa, ¿no? Hasta acá, que hemos avanzado varios subtítulos, no sé si alguien tiene tal vez alguna duda, algo que quisiera que se le aclare o que le dio curiosidad y tal vez no lo explique correctamente. Mic off. Mic on. Parece que no hay dudas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar con algo un poquito más avanzado y algo más complejo, ¿ok? Y ya con esto vamos a terminar la parte de la programación. Aquí yo estoy creando listas
de tipos de datos que, bueno, Java nos ofrece, ¿no? Int, string, double. Por aquí creo que puse un boolean. Creo que lo eliminé. Sí, lo dejé, lo cambié por un int, ahora recuerdo. Pero bueno, estamos utilizando valores, tipos de valores que Java nos ofrece. Si, como al inicio de la presentación les dije, también podemos crear nuestros propios valores, nuestros propios tipos. Vamos a hacer un ejemplo de una coordenada, ¿ok? Vamos a crear una clase coordenada. Como saben, estamos en programación orientada a objetos, entonces vamos a crear una clase que crea objetos de tipo coordenada. Va a tener dos valores. ¿Cuál va a ser? Una coordenada en X, los vamos a hacer de tipo int, y una coordenada en Y. Ok, todo esto no vamos a entrar en profundidad porque no es el objetivo del taller. Estamos creando un objeto típico. No va a ser nada en especial, simplemente para poder crear una lista de esto. Entonces vamos a recibir un int X, un int Y. This.x va a ser igual a X y this.y va a ser igual a Y. Ok, nos hemos creado un objeto de tipo coordenada que va a tener un valor X y un valor Y. Podemos crearlo simplemente para ver que esté correcto, 5 y 2. Y nos creamos el objeto aquí abajo. Si ingresamos vemos que efectivamente tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Para qué he hecho esto? Y esto ya va a ser el último ejemplo. Vamos a bajar un poquito más. Public void. Crear un array de un tipo, bueno, de nuestro propio tipo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hacer, en lugar de colocar int eh, coordenadas igual a new int de tamaño 15, por ejemplo, ahora yo puedo colocar aquí coordenada y acá coordenada. No me da ningún error. Si compilamos, vemos que está todo correcto. ¿Y qué significa esto? Que esto va a ser un array que va a guardar objetos de tipo coordenada, que es un tipo de dato que yo me acabo de crear. No es un tipo de dato de Java, un tipo de dato de Java. Lo hicimos nosotros mismos. Entonces, ahora en este arreglo puedo guardar valores de tipo coordenada. Por ejemplo, podemos hacer unas coordenadas en la posición 0 va a ser igual a new coordenada y tenemos que darle los dos valores, ¿verdad? De x y y, 10 y 5. Uy, me olvidé cómo escribir. Coordenadas. Ahora sí. Entonces ahora yo estoy creando un objeto de tipo coordenada y lo estoy guardando en la posición 0 de este array. Entonces podemos crear arreglos del tipo de datos que nosotros queramos, ya sea de tipos de datos que nos ofrece Java o uno creado por nosotros mismos. Que esto es un ejemplo un poquito más avanzado, que si no han visto todavía cómo hacer variables con sus propios tipos de datos, ya lo van a ver en las próximas clases, no se preocupen. Y tampoco es nada del otro mundo, es algo que es muy parecido a lo que ya hemos estado haciendo. Pero si estuvieron un poquito más avanzados, un poquito más estudiando, podemos ver que podemos hacer arreglos del tipo de dato que queramos. Obviamente podemos colocar más valores, ¿no? Coordenadas en la posición 5 va a ser igual a new coordenada y le podemos dar otros valores, menos 5 y 3. No nos va a dar ningún error. De igual forma, las reglas se aplican como antes, ¿no? Si yo coloco un valor que no es correcto, por ejemplo un 5, me va a dar un error, ¿no? Porque me dice el tipo entero no puede ser convertido en una coordenada. Porque le dije previamente que voy a guardar coordenadas en este arreglo, ¿no? Ya saben que la regla de que allá vale tienes que decir explícitamente que vas a guardar y si luego no guardas lo que dijiste, te va a dar un error. Eso también aplica para los arreglos creados con nuestros propios datos, nuestros propios tipos de datos. Ahí para la definición correcta es esa. Y bueno, esto sería un poquito lo más avanzado. Entonces no sé si surge alguna duda respecto a esta parte o algo que quisieran que se les aclare. O parece que quedó todo claro. Ok, creo que está todo claro. Entonces ya vamos a empezar con la parte final. Ya que hemos visto el código, por si acaso se los voy a publicar en la parte de talleres. Una vez acabe se los voy a poner en un zip para que puedan acceder a él y puedan checarlo
Si quieren pueden ejecutarlo, también podemos hacerlo acá, ¿no? Creamos un ejemplo. Y bueno, aquí tenemos todos los métodos. Aunque si yo los ejecuto no va a mostrar nada, ¿no? Porque estos métodos solo están creando variables, están, bueno, creando arrays, modificando sus valores, pero si tienen curiosidad después con el código y quieren ver esto, cómo está funcionando internamente, lo podemos hacer con un debugger, ¿no? Colocamos un puntito rojo ahí, creamos un ejemplo y era el método acceder a sus valores. No, era el método... Sí, asignar valores. Mm, ok, entonces vemos que se ha creado, apareció la ventana del debugger y como se ve un array desde esta sección, se va a ver de esta forma. Podemos hacerle doble clic y ingresamos a todas sus posiciones, lo cual, bueno, Vue.js es una herramienta que nos permite ver esto de forma más gráfica y más fácil de entender. Y bueno, como les mencioné previamente, todas las posiciones, ¿verdad? Los 10 cajones, como en el ejemplo del escritorio, están vacíos. O se les coloca un valor de 0 en el caso de los enteros. Ahora, si yo avanzo un paso, vemos que en la posición 0 se debió añadir un 5. Si ingresamos, vemos que efectivamente en la posición 0 está guardado el número 5. Si avanzamos un paso, vemos que en la posición 7 debería estar un 132. Si ingresamos, vemos que está acá, el valor 132. Ahora creamos otro arreglo y aparece aquí abajo. Este solo tiene 3 posiciones. En el caso de los strings, el valor por defecto que coloca en todas las casillas es un null. Si avanzamos un paso, en la posición 0 debería estar un nombre. Volvemos a ver, voy a cerrar esto. Si ingresamos nuevamente, vemos que efectivamente en la posición 0 está un nombre. Entonces, esta es la forma más conveniente de poder ver los ejemplos. Con el debugger se va a poder ver más sencillo. Y también entonces podemos forzar un error. Aquí lo vamos a hacer. Public void forzar error. Que va a ser un error al salirse de una posición, ¿ok? Vamos a colocar string. Nombre le vamos a poner. Va a ser igual a new string de tamaño 15. Entonces, si yo coloco nombres en la posición 16, no sé, Pedro. Obviamente al compilar no nos da ningún error, pero si esto lo ejecutamos, venimos al método que era forzar error, vemos que, bueno, nos manda a la ventana de código, nos dice que aquí está el error, y aquí abajo podemos ver el error que nos ha salido, que se aprecia mejor en la terminal. Y nos dice que ha ocurrido una excepción en el peso del índice, ¿ok? Y nos dice índice 16 fuera del límite que es 15. Y si hacemos clic acá nos manda específicamente el error. Entonces, bueno, aquí podemos ver un error de lo que les dije previamente de las posiciones, ¿ok? Y bueno, el código ya saben cómo pueden checarlo, pueden jugar con él, obviamente lo pueden modificar. El código es prácticamente todo suyo, lo voy a poner ahí en la sección de talleres y pueden hacer con él lo que quieran. Ok, volvamos a la presentación ya para ir al tramo final. Y pues bueno, ya checamos cómo hacer un array, ¿no? Pero ya saben que en la programación es muy difícil que llegar a un punto final, bueno, diría que prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo podríamos continuar en lo que son las estructuras? Porque el array prácticamente ya saben todo lo necesario. Ya saben todo lo básico y, bueno, incluso un poco más de lo básico para poder defenderse en programación. Pero, ¿cómo podemos continuar en la sección de estructuras de datos? Bueno, tenemos muchos ejemplos, los que nos ofrece Java, un ArrayList, si se dan cuenta el nombre es bastante similar, ArrayList. ¿Cuál es la diferencia con un array? El ArrayList no tiene un tamaño definido. ¿Qué significa eso? Que tú simplemente creas una lista y cada vez que añadas un valor, la lista va a aumentar en su tamaño. ¿Ok? Es una estructura bastante interesante, tiene sus ventajas respecto a un array, obviamente también tiene sus desventajas. Y todo depende del contexto y en qué lo vas a utilizar. No es que uno sea mejor que el otro. Pero la diferencia con un array es ese, que este no tiene un tamaño a la hora de crearse. Se va aumentando mientras vas aumentando valores. Y solo guarda objetos. Muchas gracias, Blasphemy. Y exacto, un array list solo puede guardar objetos, no puede guardar tipos de datos primitivos. Entonces eso hay que tener cuidado. Otros ejemplos pueden ser unas pilas, que bueno, los nombres aquí muchas veces te dicen qué es lo que hacen. Una pila es, bueno,
Es como el ejemplo que te van a dar en la misma universidad, en las clases, una pila de libros, por ejemplo, en la cual tú vas apilando las cosas, ¿no? Una sobre otra, y lo primero que puedes obtener es el libro que está hasta más arriba, ¿no? Entonces, las pilas es una estructura bastante interesante. Las colas, bueno, las colas son como las colas de toda la vida, ¿no? Una cola de personas. El primero en llegar es el primero en ser atendido, ¿no? Si llegas al final, te ponen al final de la cola. Un hash map, esta es estructura es mucho más interesante, es como un diccionario. Tú colocas, se le dice clave valor. Tú colocas un valor que es una clave y te va a llevar al valor de esa clave, ¿ok? Como una guía telefónica, ¿no? Tú buscas un apellido y cuando encuentras el apellido te va a llevar al número de la persona. Entonces, ese es un hash map. Los árboles es una estructura que Java nos presenta unas cuantas alternativas, pero cuando llegue a su momento en la materia de elementos, aquí un pequeño spoiler, van a crear sus propios árboles. Los grafos, no existe una estructura de Java predefinida para grafos, es una estructura que la tendrán que crear ustedes desde cero. Y bueno, ya les hice un pequeño spoiler, ustedes pueden crear sus propias estructuras, pueden crearlas de la forma que funcionen de la forma que ustedes quieran, ¿no? No de la forma que nos muestra Java, ¿no? Las pilas o las colas o los hardware o las arrays, puedes hacer una estructura, no sé, que primero añada al principio, luego al medio y luego al final. O puedes hacer una estructura, no sé, que no permita valores duplicados. Te puedes inventar lo que tú quieras, ¿no? No hay límite. Bueno, el límite es lo que se te ocurra. Entonces, Java te da esa opción de crear tus propias estructuras. Y no solo Java, de hecho, prácticamente todos los lenguajes de programación que permitan el uso de estructuras de datos. Y bueno, con eso culminamos el taller del día de hoy. El taller era un poquito rápido porque era un tema que no es tan complejo, pero muchas veces presenta ciertas dudas a la hora de estarlo aprendiendo por primera vez. Y bueno, quisiera darles unos minutitos más, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que tal vez no quedó muy claro, o quisieran que repitan, no sé, o si no ya podemos concluir por el día de hoy. Ok, parece que no hay dudas. Entonces, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Espero que el taller les haya servido, que todo lo que han visto ahora lo van a aplicar, al menos en sus exámenes, en sus materias, en algún momento van a necesitar lo que son los arrays. Y bueno, que no se queden simplemente en eso, ¿no? Investiguen sobre las siguientes estructuras. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Y están cordialmente invitados a todos los demás talleres que son los días siguientes. Van a ser igual si no me equivoco, a las 7 de la noche. Va a haber talleres sobre arquitectura de software, sobre grafos, sobre elementos. Si son materias en las que todavía no están, igual les recomiendo verlo. Porque así más o menos se hacen una idea de algunos temas que pueden ver en esas materias. Obviamente están cordialmente bienvenidos, ¿no? Y bueno, eh, nos vemos el día de mañana, que igual vamos a estar acá en los talleres y cuídense mucho. Muchas gracias por asistir y hasta luego. Que tengan buena noche.